He titulado esta enseñanza: quien salva una vida, salva el mundo entero. Y vamos a leer lo que dice en Juan 15:8. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y pues este pasaje nos puede hablar de muchas cosas, pero tiene un inicio, ¿no? Tiene Jesús está hablando desde un lado en el cual está reconociendo a alguien sobre su vida y está diciendo mi Padre. Y dice, no, es glorificando cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, es muy difícil para nosotros, de repente, qué sé yo, ¿no? Poder describir la proyección si no lo vemos, ¿no? Tenemos que palparlo, tenemos que conocer, ¿no? Tiene que ser algo materializado o algo visible o algo en el cual nosotros podemos hallarlo para poder describirlo. Entonces Jesús de la misma forma podía decir, así pueden glorificarlo, esto es lo que a él le gusta, porque estaba reconociendo quién era, ¿no? Y lo estaba reconociendo aún como Padre sobre su vida. Entonces nosotros vamos a ver dos puntos que podemos sacar de este pasaje, ¿no? Uno es cuando glorificamos al Padre, y lo segundo es que dice, ¿no? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, ¿no? Entonces habla también desde el lado en el que yo estoy glorificando al Padre cuando estoy dando muchos frutos. Entonces vamos a aprender también cómo es el poder dar muchos frutos, pero vayamos al primer punto, que es glorificando al Padre. En Primera de Crónicas 16, del 28 al 29 dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en su presencia, adoren al Señor en todo su santo esplendor. Entonces, de la misma forma, ¿no? Empieza desde el lado en el que se dirige a las naciones y empieza a decir de que tienen que reconocer al Señor, porque ¿cómo podríamos adorarlo, cómo podríamos glorificar si no estamos reconociendo primero su presencia, no estamos reconociendo quién es en nuestras vidas? Entonces, la pregunta va si nosotros reconocemos a Dios, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Por qué estamos un jueves a las 7 de la noche todos reunidos, no? ¿Qué te ha llevado, qué te ha motivado a poder venir acá, no? De repente, para muchos puede ser, pues, estoy llegando porque pues estoy trabajando cerca, o estoy llegando porque me convocaron para el servicio, estoy llegando porque pues qué aburrido llegar a mi casa y hacer las actividades, ¿no? ¿Por qué estás aquí, no? ¿Lo ves como una cita personal con Dios? ¿O lo ves porque alguien te pasó la voz? ¿Lo ves porque alguien está viendo si es que asistes o no asistes? ¿Qué te ha motivado a poder estar aquí, no? Eso nos lleva a poder saber si nosotros estamos reconociendo al Señor. Porque cuando yo reconozco al Señor, reconozco dónde lo hallo, reconozco las características. Ahí dice, ¿no? Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Tú puedes decir que tienes a un Dios fuerte y glorioso. Tú puedes narrar. En esta semana estaba hablando con algunas personas de la iglesia y les estaba pidiendo que me puedan pasar su testimonio, ¿no? A varias personas. Y entonces me estaban pasando cada persona, ¿no? Me pasaba su testimonio, me pasaba su testimonio, me pasaba su testimonio. Y mientras estaba leyendo por ahí para corregir la gramática o algunas cosas, entonces estaba viendo cuánto era, ¿no? De esas falta de perdón, por ahí adicciones, alguna relación tóxica, ¿no? Distintas cosas de donde el Señor los había sacado y cómo el Señor había venido restaurando sus vidas. Pero habían también desde el otro lado algunos testimonios narrados desde, ¿no? Decir, me encontraba vacío, pero el Señor me llenó. Y entonces, y ahí, ¿no? Y entonces empezaban a emplear ciertas palabras, pero el enfoque era eso, ¿no? Era como que estaba triste, pero ahora en el Señor estoy alegre. Pero no reconocer de qué cosa tangible el Señor, en el que el Señor se ha manifestado en mi vida, en qué área de mi vida yo puedo reconocer en el que Dios se glorificó, ¿no? Ayer que estaba cenando con una amiga, estábamos hablando, hace 2 días, si no me equivoco, salimos a buscar local con Pastor Omar, y Pastor nos empieza a contar un testimonio de cuando él era joven, adolescente creo que estaba, que se había ido con un amigo. Ellos ayunaron, oraron, hicieron distintas cosas porque tenían un plan para poder hacer.
Y entonces ellos lo encomendaron todo delante de Dios, lo encomendaron todo y conforme fue llegando la fecha, eso se empezó a dar así, ¿no? Entonces tenía que pasar A, estaba pasando A, tenía que pasar B, estaba pasando B, estaba pasando C, estaba pasando D. Y entonces al final del día se dieron cuenta de que pues todo lo que ellos habían puesto en oración, lo que habían ayunado, en todo lo que ellos habían creído, al final del día eso se había cumplido, ¿no? Y ellos decían, oye, tenemos que tener cuidado en qué cosas estamos pidiendo, ¿no? Porque tenemos un Dios tan poderoso que lo va a hacer, o sea, lo estaban ellos viviendo, ¿no? Y ayer mientras yo conversaba con esta amiga, yo le decía, a mí me pasaba ciertas cosas parecidas. Por ejemplo, yo llegué al Señor cuando mi mamá se encontraba mal de salud, ella le diagnosticaron cáncer, y entonces ella empezó un tratamiento, quimioterapias, radioterapias, ¿no? La extirpación y todo lo demás. Entonces, ¿qué? Médicamente ayuda, ¿no? Y pues pasa todo un proceso y tienes que esperar los días y todo lo demás. Y eso era por el ámbito desde el lado médico, ¿no? Pero yo dentro de mis cuatro paredes estaba orando, ¿no? Quien mi discípula oraba también para que mi mamá pudiera sanar, y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos. Y mientras yo iba orando, obviamente el Señor se iba mostrando, ¿no? Entonces, pues, a veces pasaba de que pues una quimioterapia te destruye, te baja bastante las defensas, no se pueden poner en pie, y etcétera de cosas. Pero el Señor daba una palabra y yo veía a mi mamá levantarse. Entonces, para los médicos puede ser tu sistema tal, tu eso, o simplemente decir, a veces pasa porque no hay explicación, pero para mí es la mano del Señor, es un regalo personal que Dios me está dando de poder ver la sanidad de mi mamá, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, fue, o este año, el año pasado creo, igual mi papá tuvo COVID, ¿no? Y llegó pues hasta las últimas, por así decirlo, ¿no? Hasta UCI, estuvo internado, estuvo ya, ¿no? O sea, como que a una espera de que pues pasara lo peor. Y fue igual, ¿no? Fue creerle al Señor y ver cómo el Señor otra vez, ¿no? Lo trajo de todas las enfermedades que acarreaba también, que no le permitían salir tampoco del COVID o empeoraba uno que otro. Pero el Señor lo trae con vida, ¿no? Entonces para mí eso era un regalo personal. Mi papá es ateo, él no cree en Dios. Entonces no era que él estaba poniendo delante su vida, ¿no? Pero era una fe en la cual yo estaba perseverando en oración y decir, no, o sea, Dios es poderoso, Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces puedes identificar esos acontecimientos en tu vida, puedes ver cosas palpables en tu testimonio, en distintas áreas, restauración de tu familia, ¿no? Puedes testificar, lo puedes hallar, o simplemente puedes decir, no era cristiana o no era cristiano y ahora sí lo soy, y eso es tu testimonio. Encuentras hechos relevantes donde se haya manifestado. Y ojo que no solamente es pues desde un lado de todo sanidad, ¿no? Yo conozco personas en las que pues han orado, ¿no? Porque sus papás puedan otra vez, ¿no? Restaurar su relación, pero no fue así, ¿no? Conozco personas en las que han perseverado. Por ejemplo, en mi familia hemos orado porque alguien se pudiera sanar de COVID y falleció, ¿no? He acompañado a algunas amistades donde yo decía, Dios aquí va a mostrar, ¿no? Realmente de que pues yo creo en un Dios vivo, y hemos orado y se abrían las puertas. Recuerdo que una amiga tenía a su papá con cáncer terminal y ya pues en ese estado hospitalizado tú no puedes ingresar a ciertas áreas, pero su hermana trabajaba en la clínica, perdón. Y entonces me permitieron entrar. Yo oré por esa persona, estaba creyendo, tenía fe, dije, él se va a sanar, esto es para que la gloria de Dios se manifieste y etcétera. Y murió, a los 2 días él murió. Igual pasó con la mamá de otra amiga, igual pasó con otro familiar, ¿no? Pero en cada paso, ¿no? Dios me permitía poder hacer algo nuevo. Yo jamás me imaginaba ir a orar, a hacer tan... no, o sea, a moverme para poder orar por sanidad por otra persona. De repente me hubiese dicho, no, busca un pastor, busca esto, busca lo otro, pero el Señor en medio de todas esas situaciones me iba mostrando cuánto Él podía estar obrando sobre mi vida, cuánto aún sobre la vida de las personas que estaban al costado, ¿no? Igual para orar por un tío, recuerdo que falleció en tiempos de COVID. Nos juntamos, dijeron, ya hay que hacer un Zoom, oramos todos. Y entonces dijeron, pues tú, Paola, que eres la más joven, sabes de tecnología, entonces diriges tú el Zoom. Y oramos, y habían varios familiares, y oramos y decíamos sí, y declaramos todos los pasajes bíblicos de toda la Biblia con respecto a la sanidad. Y falleció mi tío la siguiente semana, él termina falleciendo. Y entonces, pero en medio de eso, ¿no? De repente para mi tía, ¿no? Que decía, uy, ahora van a decir que nuestro Dios no existe, que nuestro esto, que nuestro el otro, ¿no?
Pero ellos, las personas que no eran creyentes, rescataban cuántos nosotros no orábamos al vacío, ¿no? Sino que cogíamos pasajes bíblicos para poder declarar una verdad, ¿no? Y que aún si muriera o viviera, ¿no? Siempre decíamos, pero que se haga la voluntad del Señor, ¿no? O siempre rescatábamos que lo conozca primero. O sea, no perdíamos la prioridad de lo que era. Y pues lejos de repente decir, uy, pero se murió, para ellos era wow, ¿no? O sea, tú tienes claro qué cosas con las que tú estás orando, ¿no? Tu fe no es vana. Entonces ellos empezaban a pensar realmente en cómo estaba haciendo su fe. Entonces, finalmente, entonces la obra del Señor se estaba manifestando. Murió, nos dolió a todos, pero en medio de la situación, no, algo el Señor estaba trabajando en el corazón de cada persona. El propósito de Dios nunca se pierde, ¿no? Entonces, sea que tú hayas visto, ¿no?, esas alegrías, o sea que tú hayas visto en medio de las situaciones dolorosas, puedes encontrar cosas en las que puedes testificar la gloria de Dios, cómo el Señor ha traído victoria sobre esos tiempos. Puedes decir que Él es un Dios fuerte y glorioso, o solamente puedes hablarlo de forma general, ¿no? O solamente puedes llevar una vida religiosa, de asistir a un discipulado, de asistir a la iglesia, de asistir esto, de asistir lo otro, pero desde el lado de la intimidad no hacer nada, porque ahí es donde quiero que podamos entrar al primer punto, al que dice reconocer al Señor. Ajá, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar ese reconocer al Señor, ¿no? Cuando tú estás hallando que Dios, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando tú lo puedes narrar, cuando tú lo puedes contar a otras personas. Nosotros que estamos en el tiempo de la temporada de discipulado, hemos estado escuchando testimonios los domingos, ¿no? Son testimonios que han quedado impactados. La semana pasada Janire contaba cuánto le impactaba que en el grupo de Anita oraran, que era lo mismo que le había impactado a Carla, ¿no? Entonces, algo relevante, algo tan íntimo les estaba impactando sobre su vida, ¿no? Ellos estaban reconociendo el poder de la oración en medio de sus vidas, ¿no? Entonces, ¿puedes tú contar también de esa misma forma? Entonces, ahí es algo que nosotros deberíamos buscarle un paso de acción, ¿no? ¿Sé yo contar mi testimonio? ¿Puedes tú, si alguien te dice, oye, ¿y qué? ¿Cómo así? ¿No? ¿Podrías tú contar tu testimonio o te quedarías pensando, lo alargarías, lo achicarías, contarías más cómo eres antes en lugar de cómo es que el Señor te ha traído, ¿no? Yo te animo a que tú puedas llegar de repente a casa y escribir tu testimonio, porque eso te va a ayudar a reconocer quién es el Señor en tu vida. Y el segundo punto es que nosotros debemos, como decía ahí, ¿no? Denle la gloria al Señor, llévenle ofrendas, ¿no? Dice, y entren a su presencia. Una vez que tú reconoces quién es el Señor en tu vida, automáticamente tú vas a llevarle ofrendas, tú vas a despojarte, vas a hallar tanto valor en el Señor que todo lo que tú puedes haber tenido antes como algo que te satisfacía, como algo valioso, lo vas a entregar porque no habrá nada más relevante que Él. Entonces, ahí es donde nosotros podemos llevarle ofrendas al Señor y poder ir a su presencia. ¿Y qué necesitamos para poder llevarle ofrendas al Señor? Necesitamos despojarnos. Yo no puedo darle algo a alguien de lo que no es mío. Para yo poder ofrendar tengo que pertenecerlo. Entonces, cuando nosotros reconocemos quién es el Señor, buscamos despojarnos de todo aquello que ha estado ocupando esas áreas de valor, ¿no? ¿Qué áreas en tu vida no han sido todavía sometidas al Señor? ¿O qué áreas en tu vida están teniendo un valor mayor, ¿no? Y puedes identificarlo fácilmente, ¿no? Entre tu devocional y estudiar para tus exámenes. ¿Qué es lo que tú estás priorizando, no? En las noches, en lugar de repente de tener una noche de oración, de adorarle al Señor, de quebrantarte del Señor, versus las redes sociales, ¿qué estás priorizando, no? Tú puedes identificar qué ídolos se pueden haber levantado, ¿no? O de repente, por ejemplo, el decir, no, lo que pasa es que mis hijos van temprano al colegio, entonces tengo que llevarlos y después recogerlos y después las tareas y después los estos y después lo otro, y entonces ya no tengo tiempo para poder buscar del Señor o para poder buscarlo como antes, ¿no? Entonces puedes identificar qué áreas de tu vida, ¿no?, están desalineadas, qué áreas necesitas entregarlas, ¿no? Aunque cosas como esas ofrendas, ¿no? Como eso que tú sueltas, ¿no? Y empiezas a decirle, ok, Señor, el dinero que estaba atesorando tanto, ¿no? Este trabajo que ocupaba los domingos que estaba atesorando tanto, entonces lo voy a poner delante de ti porque en ti hay un valor mucho más grande de lo que esto estaba, ¿no?
porque encuentro la verdad, identifico, ¿no? Entonces naturalmente voy a querer despojarme y tener el deseo de poder buscarlo a mayor profundidad. No es difícil poder hallar qué cosas son las cosas que están ocupando el lugar del Señor. Es básicamente preguntarnos, ¿no? ¿Esto me acerca o me aleja del Señor, ¿no? O hacer un versus, ¿no? Ir a la iglesia versus ir a comer helado o ir al cine, que hoy día está 6 soles el cine, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría priorizando, no? Prefiero, entonces, ¿es un día realmente, no? ¿O es de toda la semana que no lo he buscado en lo absoluto y el jueves que había dispuesto mi tiempo, pero como el cine está 6 soles, entonces sigo arrancando a seguir alejándome del Señor? No es difícil poder hallar, es cuestión de poder verificar, ¿no? ¿En qué escala está el Señor? Si el Señor está en el primer lugar, entonces automáticamente nuestro ser se incomodará. No es lo mismo, si ahorita, por ejemplo, alguien se pusiera a drogar, todos voltearían, ¿no? Pues a sentir esa incomodidad, o si se empiezan a insultar o a hablar groserías, sentiríamos una incomodidad porque no es nuestro ambiente. Cuando tú estás pecando, cuando tú estás levantando ídolos, también deberías incomodarte porque no estás dentro de la presencia del Señor. Y hacia eso va, después que tú te despojas, después de que tú entregas, dice, entren a su presencia, ¿no? Entonces tú entras a la presencia del Señor, tú doblas rodillas delante del Señor, tú puedes hallar ese espacio donde es el Señor. Ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, podemos llevar una vida cristiana externamente, o sea, es fácil asistir a una iglesia, es fácil llegar un domingo a la iglesia, es fácil poner un sobre, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero dentro de tu corazón, ¿no? Dentro de tu intimidad, dentro de tus 4 paredes, cuando nadie te ve, ¿no? Ahí hay un corazón rendido, ahí hay un corazón en el que te acercas a la presencia del Señor, o más bien, ¿no? Más bien buscas esos espacios para poder hacer todo lo que a Dios no le agrada porque nadie te está viendo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos tener bastante cuidado y poder buscar hacer esos espacios en los que nadie me ve, poder hacer esos espacios íntimos con el Señor en lugar de pues hacerlo como una atmósfera en el cual cubro mi pecado, ¿no? Hay una canción que les quiero leer, no les voy a cantar porque quiero que lleguemos al último punto juntos, pero dice así, llama derramo el perfume y dice, llena mi habitación, hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Hay otra canción que dice, Hermoso Dios se llama. Una cosa anhelo y eso buscaré, es morar aquí para siempre. Esta es mi postura, postrado a tus pies. Quiero morar aquí para siempre. Padre, amado, amigo, fiel, hermoso Dios, no queda nada, no hay palabras, te canta nuestro amor. Enamorado estoy de ti, mi Dios hermoso, Dios, mis ojos estarán en ti, mi Dios hermoso, Dios, al verte a ti estoy cautivo y todo ha cambiado, nunca seré igual, ¿no? Y esta semana se estaba escuchando, una amiga me pasó una canción, un grupo, estaba escuchando esa canción que me pasó que hablaba del Espíritu Santo y dejé, ¿no? Que corrieran las siguientes y me llamó la atención particularmente porque ya lo había escuchado pero no le había prestado, es más, lo había tarareado, lo había coreado, ¿no? Pero no le había prestado atención específicamente hacia qué, ¿no? hacia qué estaba hablando la letra, ¿no? Y pues habla de cuánto es su intensidad desde el lado de una búsqueda, ¿no? Desde el lado en el que pues no me limito al poder buscarlo al Señor, ¿no? Ustedes pueden leer en la Biblia
hay una mujer que derrama el perfume y no se limita y no dice, a ver, un poquito porque el perfume vale bastante. No, si ella derrama y todo y le seca después con sus cabellos, ¿no? Entonces nosotros podemos tener esa postura. Tú identificas esa postura en ti cuando estás delante en la presencia del Señor, ¿no? Le hablas, le dices, tú eres mi padre, tú eres mi amigo, tú eres mi amado, yo te amo. O cómo es tu comunicación, ¿no? Decía, no vengo hoy aquí por recompensas, ¿no? ¿Por qué tú estás buscando al Señor? ¿Qué es lo que te está llevando a buscar, ¿no? Y entonces ahí mi pregunta sería, ¿cuál es la ofrenda, no? ¿Cuál está siendo tu postura delante del Señor para poder buscarlo? Porque, ojo, tú podrás decirme ahorita, sí, yo me arrodillo, Paola, yo lloro, yo le canto, yo esto, yo el otro, pero más allá de solamente soltarlo, a decirlo, comentarlo, es poder hacerlo, ¿no? Y aún es poder buscarlo en lo íntimo, ¿no? Hay un cantante, ustedes deben conocer a Marco Brunet. Él hizo un libro, o también Barak hizo otro libro, ¿no? En el que habla desde el lado en el que pues ellos hablan, los dos libros tienen esta misma temática, ¿no? En el cual están hablando desde el lado en el que cantan, ¿no? Cantan, adoran al Señor, ¿no? Y entonces, pero era, Señor, ¿cómo más, no? Y entonces ellos empezaron, pues, ya no a cantar, sino a hacer, por ejemplo, ¿no? Un juego de sillas, y entonces ahí sentaba a sus músicos, y quien quería arrodillarse se arrodillaba, quien quería tocar la guitarra o extenderse, ¿no? Era dejar fluir. De hecho, Marco Brunet, si no me equivoco, es el que tiene como toda una grabación que se llama Fluye o Fluir. Y es dejar simplemente que el Espíritu Santo los mueva, ¿no? Porque decía, yo me conecto con el Señor cantando, pero puedo extenderme a poder hacer algo más para sentir aún mayor la presencia del Señor, ¿no? Porque todos aquí habremos elevado una oración de repente, ¿no? Una oración de repente pequeña, una oración de gratitud, pero ¿cómo te extiendes más para aún poder aprender, si es que no lo sabes, a poder orar en el Espíritu, a poder orar en lenguas, ¿no? Todos aquí podemos aprender de repente al haber aprendido a leer la Biblia, a escudriñarlo un poquito, pero ¿cómo te estás extendiendo para poder ir más hacia la presencia de Dios? Ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿no? ¿Cómo estoy yendo delante de la presencia de Dios? ¿Qué estoy ofrendándole al Señor? ¿Tengo una actitud de poder ofrendarle? ¿O solamente quiero llenar y empujar mis vacíos, empujar de los ídolos que ya tengo? Porque al final se acabará el jueves, ¿no? Llegará a las 8 de la noche y tu ídolo otra vez va a empezar a empujar toda la palabra porque solamente ha sido externalizada, ¿no? Entonces nosotros debemos tener bastante cuidado. ¿Y por qué hablaba del tema de glorificar al Señor en la temporada de discipulado? Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Si nosotros no reconocemos la presencia de nuestro Padre en nuestra vida, si nosotros no tomamos esa posición de poder contemplarlo en intimidad, ¿no? Mucho menos lo haremos desde el lado externo, ¿no? Si yo misma, no sé el testimonio que tengo, entonces menos lo podré compartir, ¿no? Si yo mismo no, alguien decía ayer que estaba conversando con una amiga, decía, ¿no? Enseño a las personas a no colgarse de la fe de otros, ¿no? No es decir, sí, como la familia de Katia que se restauró, así el Señor va a obrar en ti. No, yo puedo decirle, así como mi familia se restauró. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que está en ella, es el mismo Dios que está en mí. Entonces el poder del testimonio se tiene que vivificar en mí para yo poder enseñarlo, ¿no? Y ojo que no es que omita, ¿no? El testimonio de las demás personas, pero tengo que tener algo tangible porque es un Dios vivo sobre mi vida, y cuando nosotros podamos ver eso en nuestras vidas, vamos a poder llegar al segundo punto, que es poder dar frutos. En Juan 1 de 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando, ¿no? De que pues habían escuchado de Jesús, uno escuchó de Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Al más cercano, ¿no? Al que tiene inmediatamente, va y se lo comparte. Y no solamente se lo comparte, sino es que lo lleva, ¿no? Y ahí va mi primer punto, y es que nosotros, para poder dar muchos frutos, debemos empezar en casa.
¿quiénes son nuestras personas más cercanas, no? Desde el primer momento, ¿no? De repente tú dices, sí, yo intenté todo el tiempo en los campos, antes de pandemia, post pandemia, intenté con los talleres de poder hacer discípulos y nada, no tengo, se van y esto y lo otro. Entonces, ¿qué estás haciendo? A veces simplemente dices, se acabó, pues, ¿no? Ya no hago discípulos, ¿no? Ya lo intenté, no funciona, ¿no? En lugar de poder ver tu alrededor, ¿no? Cuando te levantas, las personas que tú ves son personas que tienen fe en el Señor, que lo han declarado como su Señor y Salvador. No necesitamos ir tan lejos. Esta persona no dijo, uy, ya, verdad, me tengo que dejar eso, tengo que dejar lo otro, ¿no? Y voy a ir para predicar hacia la siguiente nación y hacia el otro, ¿no? Él empezó y al de su costado fue, y no simplemente lo dejó, sino es que dice que lo llevó delante del Señor, ¿no? Entonces, para ahí, antes de que nos pasemos al siguiente punto, es que quiero animarte a que puedas hacer tu lista. ¿Quiénes de tu familia todavía no conocen al Señor? ¿Por qué no orar por ellos, no? ¿Por qué no creerle? Ok, de repente tú dices, es que todavía no peleo porque no lavo los platos, porque no limpio mi cuarto, todavía no. Ok, mientras vas, ¿no? Dándote cuenta de esto y pues levantándote de esto, entonces anda haciendo tu lista de oración y fíjate, ¿no? Cómo aún tú puedes mostrar a Cristo vivo con tu vida hacia esa persona en específico que estás poniéndolo en oración. Porque lo siguiente que nos enseña este pasaje es el poder establecerlos. Porque dice, luego lo llevó a Jesús. Nosotros no simplemente decimos, hay un Dios vivo todopoderoso, cree en él, chao. No, nosotros buscamos poder establecer a las personas, ¿no? Entonces ahí está Benja, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, la iglesia siempre presenta esas oportunidades para que nosotros podamos aprender más de lo que necesitamos. De repente es como que un pie flojo, ¿no? En el que sí, ya empezó el one-to-one, Paola, pero se fue, ¿no? O estoy tratando de conectar, pero no puedo, ¿no? Y entonces el establecer a la persona ha sido un poco complicado. Pero mi pregunta iría si todos aquí están inscritos a la conferencia, por ejemplo, ¿no? Si todos estamos anhelantes de aprender a cómo establecer, ¿no? A un discípulo. O solamente estoy desde la línea del desánimo en el que no establezco a nadie, ¿no? No funciona, no esto, ¿no? ¿Por qué en lugar de eso, ¿no? En lugar de ponerle tanta fuerza al no puedo, no será, ¿no? Al desánimo, ¿por qué no me preocupo porque se pueda hacer, ¿no? ¿Por qué no le estoy creyendo al Señor en que si algo se está dando como en la conferencia, entonces ¿por qué no ser partícipe? ¿No? Si es lo que yo quiero, ¿no? Si la palabra nos enseña, lo último que Jesús que decía era que nosotros hagamos discípulos, ¿no? Que los bauticemos, que lo llenemos del Espíritu Santo, que Él nos acompañe, que vayamos a las naciones y todo lo demás, ¿no? Fue porque eso era importante. Entonces, aún sobre tu trabajo, sobre tus estudios, sobre tu familia, esto es importante, el poder hacer discípulos, ¿no? Entonces, así tú trabajes el viernes, el sábado, si esto es importante para ti, si tú lo cobras como valor, si es algo en el cual tú lo estás viendo como de primer valor, entonces te esforzarás sin que alguien te diga, pide permiso, ¿no? O acomoda, o busca quien se quede con tus hijos. Antes de que alguien te lo plantee, cobrará vida en ti el poder estar ahí, ¿no? Pero ahí deberíamos nosotros examinarnos. ¿Realmente estoy caminando con esa voluntad de poder estar en esta conferencia, no un día, sino los 2 días? Y aún si yo ya estoy, ¿no? Porque a veces pasa, por ejemplo, en mí no ha sido, sí, voy a creerle al Señor por estar en la conferencia, en automático pagué mi entrada y sabía que iba a poder estar, ¿no? Porque tengo los campos abiertos para poder estar, pero aún ahí sobre eso era la carga cuando, no me acuerdo quién nos retó, creo que fue pastor, cuando nos dijo, ¿no? Asegúrate que 2 más vayan a la conferencia. Entonces obviamente en mí no había dificultad para poder estar en esa conferencia, pero ya cuando eran 2 más, entonces ya cobra una carga. Tú tienes esa carga porque otras personas más puedan establecer discípulos, tú tienes esa carga para que otras personas más puedan crecer, ¿no? Es algo que ahí nosotros debemos tomarle importancia. Él es un hombre que salvó la vida de muchos judíos. Y pues si en lo natural, ¿no? Nos esforzamos, ¿no? Porque pues un hijo tenga salud, un hermano, ¿no? Y así como él, seguramente de repente muchos de nosotros hubiésemos hecho varias cosas para que estas personas pudieran vivir, ¿no? Una vida natural. Él estaba rescatándolos de una vida natural, ¿no? De una vida en el que pues al final, después de cierto tiempo, morirían, ¿no?
si él, ¿no? Y como ven al final, él pues veía su anillo, veía su carro y empezaba a ver valor y decir, pude haber salvado más, ¿no? Pude haber salvado 10 más, pude haber salvado con esto 2 más, pude haber salvado... Era como lo hubiese entregado todo para que pudiesen haber vivido muchas más personas, ¿no? ¿Cuánto si nosotros sabemos, si nosotros conocemos, ¿no?, el poder del Evangelio, si nosotros hallamos valor en la cruz, ¿por qué Jesús se dio, ¿no? Porque sabemos que así como existe un cielo, también existe un infierno, ¿no? ¿Cuánto nosotros podemos estar hallando valor sobre una vida? Donde no solamente será en lo terrenal, sino que su destino será eterno. ¿Cuánto nosotros podemos tener, ¿no?, esa misma compasión? Y también esa misma urgencia, ¿no?, con el cual nos podemos estar desprendiendo de absolutamente todo para poder rescatar una vida más, ¿no? Y como él decía, ¿no? Él decía, quien salva una vida salva al mundo entero. Eso es algo en el cual en el cristianismo siempre va a pasar. Nosotros podemos alcanzar a una persona. Cuando Katia me predicó a mí, ella no sabía si es que yo me movería para poder predicar a otras personas, ¿no? Pero, pues, si es que ella no me hubiese predicado, tal vez yo no hubiese predicado a otras personas. No puedes terminar de medir a cuántas personas más esa una persona que tú estás compartiendo va a poder llegar a muchas más vidas, ¿no? Cuando le predicaron a Liz, no sabían si iba a tener una hija o no. Y ella se está esforzando porque ella sigue creciendo en los caminos del Señor. De aquí a muchos años, Anira tendrá hijos. Entonces, la persona que impactó su vida no podría tener contabilizado todo. No sabemos cuánto impacto podemos hacer, pero lo que sí sabemos es que si no causamos ese impacto para el Señor, ¿no?, ese impacto caerá para Satanás. Entonces eso es una verdad que nosotros lo sabemos, pero tenemos que tenerlo mucho más presente, tenemos que ser tangibles y tenemos que tener misericordia para poder ir y predicar a otras personas y esforzarnos y tomarlos como una urgencia, ¿no? Hace poco escuchaba una prédica y con esto quiero cerrar, ¿no?, que decía, ¿no?, el predicador decía que había escuchado de otra persona en el cual, ¿no?, era como si Dios dijera, ¿no?, dame el corazón de un hombre rendido que busque de mi espíritu, que ame mi bendición y tocaré su familia. Y decía, dame la familia de este hombre rendido ante el Espíritu Santo, que ame mi bendición y tocaré su comunidad. Dame la comunidad de esa familia que esté rendido a mi espíritu, que ame mi bendición y tocaré su ciudad, dije ciudad, no, tocaré su ciudad, ¿no? Y decía, dame la ciudad de esta comunidad, ¿no?, rendida ante mi espíritu, que ame mi bendición y haré que impacte al mundo, ¿no? Y Dios siempre nos va a llevar a eso. Como les decía, tú puedes orar hoy día dando gracias, pero el Señor no te va a querer mantener en esa oración de solamente dar gracias, Señor, guárdame y me voy a mi trabajo. Él va a querer que crezcas en oración, que empieces a orar en el espíritu. Él va a querer que intercedas por otras personas. Él va a anhelar que tú sigas creciendo. Lo mismo sucede cuando nosotros alcanzamos a una persona. Dios va a anhelar que pues sea no solamente esa persona, sino su familia. Va a anhelar que pueda ser la comunidad donde vive esa familia. Va a anhelar que sea la nación donde vive esa familia. Y va a anhelar que impacte la vida de las naciones. Delia es un claro ejemplo de eso. Ella ya no se encuentra aquí, está en otra nación. Y pues el Señor sabrá si la sigue llevando a otras naciones, ¿no? ¿Cuánto está eso en nuestro corazón, en un ardor? Porque de esa misma forma nosotros podamos seguir alcanzando a las otras personas. Entonces, no solamente juguemos a ser cristianos, sino que vivamos y caminemos en poder ser, ¿no?, como el Señor y poder caminar en ese cristianismo en el cual Él nos está llamando, ¿sí? Vamos a orar, familia, para cerrar. Señor, te damos gracias por este día, bendito Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, por lo que tú estás trayendo a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por cómo tú nos estás llenando, Señor. Oramos, Señor, porque nosotros desechemos, Señor, todo aquello que ha ocupado tu lugar, Señor, todo vacío, todo arrinconamiento, Señor. Oramos, Señor, para que tú seas exaltado, Señor. Y oramos para que nosotros seamos movidos, Señor, en obediencia, Señor, y en la urgencia de tu llamado, Señor.
Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, a movernos, Señor, y a ver, Señor, y a ir por más, Señor. Te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que si tú nos has traído hoy día aquí, Señor, y nos compartes esta palabra, Señor, es porque lo necesitábamos, Señor. Nosotros escuchar, Señor, más allá de los que no están, Señor. Somos nosotros los que, Señor, estamos siendo encomendados, Señor, y te damos gracias porque aún dentro de todos tú nos escoges, Señor, para poder dar una milla extra, papá. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.